Cristo sintió tanto amor por el hombre que se ofreció para salvarlo. Trazó cada detalle de un plan de redención a fin de que todos pudieran ser salvos. Vino como un bebé, sin riquezas, sin fama, sin honra. Cambió el trono del cielo por el pesebre en la tierra. Él nació por amor a ti. Durante esta semana, la temática de la Semana Santa va a ser La pasión de Cristo eres tú. Es el título de la semana que algunos hermanos de aquí de la iglesia vamos a estar compartiendo con la iglesia de Sonador y con aquellas personas que el Señor traiga acá para alabar y adorar junto con nosotros. Y el tema que vamos a estar tocando en esta mañana es Él nació por ti. Esto es una serie de temas que da seguimiento uno tras el otro y que están directamente enfocados en la vida y obra de Jesús en este mundo en favor de cada uno de nosotros. Él nació por ti. En la tercera epístola de San Juan, en el versículo 4, nosotros encontramos allí un Juan muy diferente al Juan que encontramos en los evangelios. El Juan que encontramos en los evangelios, ustedes recordarán a Juan y a su hermano Santiago cuando en una ocasión se acercaron a Jesús. Marcos registra que fueron ellos solos, Mateo registra que fueron en compañía de su madre. Pero lo importante es que si estaban o no con la madre no importa, lo importante es cuál era su intención. ¿Y cuál era la intención de Juan y Santiago en aquel momento? Solicitarle ¿qué cosa a Jesús? Señor, cuando establezcas tu reino aquí en el mundo, la petición que te hacemos es que uno de nosotros esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso denotaba en la vida y la persona de Juan qué tipo, qué características. Egoísmo, ¿qué más? Ambición, ¿qué más? Codicia, avaricia, el deseo, el anhelo de poder. Todas esas cualidades y características nosotros podemos encontrarlas en aquel Juan de los evangelios. En aquel Juan a quien llamaban hijos del trueno. En aquel celote, un hombre que estaba dispuesto a tumbarle la cabeza a cualquiera si tenía que tumbársela por amor y por el celo que tenía por su nación, por la nación judía, por su deseo y el anhelo de ser liberados de la esclavitud de los romanos. Ese era el Juan que nosotros encontramos en el evangelio. Pero el Juan que nosotros encontramos acá en la tercera epístola de Juan, en el versículo 4, bueno, en todas las epístolas, allí en las epístolas hay una palabra que Juan menciona una y otra vez, que es la palabra amados. A Juan se le viene a conocer entonces posteriormente como el discípulo amado. Pero cuando alguien es amado, denota que son otras personas que le aman, ¿verdad? Pero yo diría que más que el discípulo amado, Juan se había convertido en el discípulo amoroso. Juan destilaba amor, pero ¿cuál fue el cambio? ¿Qué ocurrió en la vida de Juan para manifestar un cambio tan drástico? Sencillo. Jesús, mis hermanos, había nacido en el corazón de Juan. Y cuando Jesús nace en el corazón de una persona, nace en la fe, nace en la esperanza y nace en el amor. Y cuando esas cualidades están en la vida de una persona, sencillamente la persona ya no puede ser igual. Ya no puede ser la misma. Y eso había ocurrido en la vida de Juan. Jesús había nacido en el corazón de Juan y con Jesús vinieron la fe, vino la esperanza y vino el amor. Y Juan tuvo un cambio drástico en su vida. Vamos a ver, les pido que por favor lo busquen. La tercera epístola de Juan, el versículo 4. ¿Cómo dice allí? ¿Quién lo lee por favor en voz alta? Héctor. No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Ay, hermano, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes pueden ver? ¿Qué ustedes pueden apreciar en ese Juan que está hablando ahí cuando se está dirigiendo a Gallo?
no tengo mayor gozo que este, que el saber que mis hijos, y claro, no estaba hablando de sus hijos que él pudo haber engendrado, y sino en sus hijos ¿qué? Espirituales, ¿verdad? En sus hijos espirituales, aquellas personas que habían recibido la palabra del Evangelio de Juan y que habían venido, habían aceptado a Jesús. Y él dice, no tengo mayor gozo que este, que el saber que mis hijos espirituales andan en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, más bien, ¿quién es la verdad? Cristo. Dice allí, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Juan no tenía mayor gozo. Miren qué expresión de amor tan y tan hermosa esta del apóstol. Yo no tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad, andan en Jesucristo, están en Jesús, están afincados en Jesús. ¿Hay diferencia o no hay diferencia en el Juan de los Evangelios y en el Juan que nosotros estamos viendo ahora? Una diferencia asombrosa. Quiero compartir con ustedes una cita del libro El Camino a Cristo en la página 13. Dice allí la sierva del Señor, Jesús vivió, sufrió y murió. Yo le añadiría, yo diría, Jesús nació, vivió, sufrió, murió y resucitó para redimirnos. ¿Qué es eso? Para redimirnos. ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Quién me lo explica? ¿Para qué? Para pagar un precio. Quiere decir que usted y yo teníamos un precio y Cristo vino para pagar ese precio que se había puesto a nuestra ¿qué? A nuestra vida de pecado. ¿Y cuál es el precio que se había puesto a nuestra vida de pecado según Romanos? ¿Qué cosa? La muerte, porque la paga del pecado, dice el apóstol Pablo allá en Romanos, es ¿qué cosa? Muerte. Así que Él vivió, sufrió y murió para redimirnos. Hermanos, se hizo varón de dolores. Yo no sé si aquí hay alguien que me pueda explicar eso. Bueno, yo no he encontrado a nadie que me pueda explicar cómo fue posible que Dios dejó su trono, dejó la alabanza, dejó la adoración de los ángeles, dejó la adoración de los seres creados en el mundo, dejó la adoración cuando aquellos seres representantes de diferentes mundos se reúnen en el concilio en el cielo y venían ante Él y le adoraban, le rendían honor, gloria, pleitesía, alabanza. Todo el poder, todo el control y el poder del universo estaba en su persona. Como Él dejó todo eso para venir a hacer ¿qué cosa? Varón de dolores. ¿Por qué varón de dolores? ¿Ah? Varón de dolores, ¿qué significa eso? Díganme, a mí me gusta escucharlo, ustedes lo saben. Recogió toda la pena y todo el dolor que era sobre nosotros. Pedro, las bofetadas que nosotros merecíamos, las escupidas que merecíamos, los puños que merecíamos, las patadas, las espinas que nosotros merecíamos que fuesen enterradas en nuestras sienes, fueron enterradas en las sienes del Señor. Los clavos que debieron traspasar nuestras manos y nuestros pies, traspasaron las manos y los pies del Rey, el Señor del universo, habiéndolo dejado todo para convertirse en varón de dolores, para tomar, hermano, tu culpa, tu dolor, lo que tú y yo debimos haber sufrido en nuestra carne, en nuestro cuerpo. El Señor lo dejó todo para venir a ser varón de dolores por ti, por mí, para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén y gloria a Dios, pero hito, no hay manera de explicarlo. No hay manera de... Yo no se lo puedo explicar a nadie. Yo no sé si usted puede explicárselo a alguien. Pero allá arriba, cuando estemos allá, vamos a tener, Puki, innumerable tiempo, ¿verdad? Para que el Señor nos pueda explicar la ciencia de la salvación. Porque ciertamente esto es la ciencia de la salvación. Cosa que usted y yo no podemos, ¿verdad, Andrés? ¿Tú no lo puedes explicar? No, usted y yo no podemos explicar. Pero Él tendrá el tiempo suficiente para explicarnos a nosotros. Pero hermanos, viene una
pregunta, y esta pregunta es el título de un autor. El del autor se llama D. James Kennedy. También colaboró con él Jerry Newcombe. Kennedy es un pastor presbiteriano de una de las iglesias más grandes que existen en el mundo. Se encuentra en Fort Lauderdale, en la Florida. Yo bajé el libro por Google Playbook y estoy leyendo el libro. Ese libro, mis hermanos, es un estudio exhaustivo y una reflexión histórica sobre el impacto que tuvo el nacimiento de Jesús en este mundo y lo que sería el mundo si Jesús no hubiera nacido. ¿Alguna vez te has puesto a pensar o te has cuestionado y qué si Jesús no hubiera nacido? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Les invito, no es un pastor adventista, pero he estado leyendo el libro, muy atinado. Es una reflexión histórica, un estudio exhaustivo para contestar esa pregunta. De hecho, ese es el título del libro. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Por Google Playbook lo pueden bajar gratis en PDF y lo pueden tener allí en su ordenador. Así que bájenlo, léanlo. Está de la más interesante el libro. Y este caballero escribió este libro. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? El nacimiento de Jesús no solo sirvió para dividir la historia del mundo en antes y después, sino que también cambió, hermanos, completamente la manera de vivir. El nacimiento de Jesús en el mundo cambió tanto y tanto la manera de vivir, la manera de actuar de las gentes, que de hecho el impacto fue tanto que sirvió para dividir lo que ha sido el mundo antes de Jesús y después de Jesús. Y nosotros nos preguntamos, el mundo antes de que Cristo naciera, ¿cómo sería? Y vamos a tocar un poquito, a hablar un poquito, ¿verdad?, de cómo era el mundo antes de Cristo. Pero para eso y poder tener una idea, hermanos, y yo corté diapositivas de la presentación porque el tiempo avanza y teníamos que cortar para ajustarnos al tiempo. Así que vamos en esta parte a resumir. Pero yo quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, y el versículo 19. Allá un poquito después de 3:16, el texto más conocido, yo creo, por el mundo entero en la Biblia. 3:19. ¿Quién tiene la bondad y lo lee en voz alta, por favor? Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más que La luz vino al mundo y los hombres, Tita, amaron más que las tinieblas que la luz. Eso nos puede dar a nosotros una idea de cuál era la condición del mundo antes de que Jesús naciera. Los hombres estaban inclinados a amar, a abrazar en sus vidas más las tinieblas que la luz que había venido a ellos. Tenían la luz entre ellos, pero amaban más las tinieblas. Y si aún teniendo la luz entre ellos, imagine usted cómo era sin que la luz todavía hubiese llegado. Era un mundo de tinieblas. De hecho, hay citas del Espíritu de Profecía que dicen que el mundo estaba llegando al punto de degradación más bajo que pudiese llegar la raza humana antes que Jesús viniera y naciera en este mundo. La vida se había vuelto falsa y artificial. La religión había perdido su eficacia. Se abandonaron los valores como el honor, la integridad y la confianza y la compasión estaban abandonando la tierra. El hombre se preocupaba antes que Jesús naciera solamente por ¿quién? Por yo y yo. Todo lo que el hombre hacía estaba enfocado en yo.
en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en la ambición, en la riqueza y el dinero. ¿Saben que, hermanos, hay un autor norteamericano que escribió que si Jesús no hubiera nacido, jamás nadie en la historia de la humanidad hubiese tenido la capacidad de crear el personaje de Jesús? Oye, los hombres de Hollywood y otras compañías, ¿verdad?, cinematográficas, los escritores, los que hacen estas películas, tienen una mente y una imaginación, mis hermanos, ¿cómo? Abundante. Son capaces de inventarse cualquier personaje. ¿Personajes como quiénes? Díganme ustedes, personajes que se han inventado en Hollywood, que han acaparrado la atención del mundo. Díganmelo, menciónenmelo. ¿Ah? El agente 007, ¿cuál más? Rambo, ¿quién más? ¿Quién? Superman, Batman. ¿Ah? Ha habido imaginación para crear personajes en la mente humana, pero ¿saben qué, hermanos? El mundo estaba tan y tan degradado, tan y tan inclinado al tiniebla y al mal, que hubiese sido imposible que en la mente de alguna persona se hubiese creado el personaje de Jesús. El personaje de Jesús no podía nacer de la mente de nadie. El personaje de Jesús existía porque Él era Dios, porque Él era de toda la eternidad, desde los principios sin fin. Jesús existía y por eso Jesús está presente hoy entre nosotros. No por la imaginación, no por la creación del hombre, sino porque Él es Dios. Antes que Jesús naciera en el mundo, la vida se había vuelto falsa y artificial. Y vamos a compartir una cita del libro La Educación, página 75. Vamos a leer. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía estar a punto de alcanzar su punto de mayor degradación. Los fundamentos de la sociedad estaban destruidos. Y avanzo para llegar a la cita que quería compartir con ustedes. A medida que las pasiones y los propósitos malos de los hombres eliminaban a Dios de sus pensamientos, ¿cómo iban los hombres eliminando a quién? A Dios de sus pensamientos. Hermano, la palabra de Dios ya no tenía para la humanidad, para el pueblo que Dios había llamado para ser su pueblo, ya no tenía el poder y la eficacia. Porque los dirigentes de aquel entonces se habían encargado de sustituir la palabra de Dios. ¿Por qué cosa? Por ceremonias y por costumbres, ¿verdad? Ya no estaban enfocados en la palabra, sino más bien estaban enfocados en ceremonias y en costumbres. Dios, el corazón que amaba el pecado, vestía con sus atributos a Dios, y este concepto fortalecía el poder del pecado. Resueltos a complacerse a quienes, a sí mismos. Resueltos a complacerse a sí mismos, los hombres llegaron a considerar a Dios como semejante a quienes, a ellos. ¿Cómo era eso? Vamos a ver. Es decir, como un ser cuya meta era la glorificación de ¿qué? Del yo. ¿Cuál era el deseo del hombre de aquel entonces? La glorificación de ¿qué? Del yo. Y ellos pensaron en un momento que Dios había llegado a ser igual que ellos. Un ser cuya glorificación era la glorificación del yo, cuyas exigencias respondían a su propio placer. Un ser que elevaba o abatía a los hombres según estos contribuyeran a la realización de su propósito egoísta o lo obstruyeran. Todo el mundo se iba convirtiendo en un sumidero de corrupción. ¿Todo el qué? Todo el mundo. Esa era la condición del mundo antes de que Jesús naciera. En el libro que les mencioné al principio, ¿y qué si Jesús no hubiera nacido?, en el capítulo 3 específicamente, que se titula Compasión y Misericordia, en la página 48 estuve leyendo. Allí se menciona a un estudioso, el doctor Martinio. Martinio hizo una investigación exhaustiva y concluyó que la antigüedad, el mundo antes de Jesús, no había dejado rastros de ningún esfuerzo organizado en favor de la caridad. Es decir, la sociedad de entonces, hermanos, no tenía amor para dar.
solo tenía amor para ¿quiénes? Para sí mismos y nada más. No había rastros de que hubiese algo organizado dentro de la sociedad que manifestara que había tan solo un poquito de caridad para las personas. El amor era manifestado solamente para sí mismo. Y es que así, mis queridos hermanos, es el corazón humano sin Jesús. Es un corazón corrupto, como dice la sierva del Señor, que se iba convirtiendo en un sumidero de corrección. Es un corazón malo, es un corazón cruel. Pero cuando Jesús viene, nace en la vida de la persona como nació en la vida de Juan, viene con él la esperanza, viene la fe y viene el amor, y todo cambia drásticamente. La noticia más extraordinaria que este mundo jamás escuchó es que todo eso cambió cuando Jesús nació. Las buenas nuevas de alegría y vida nacieron junto con la vida y el nacimiento de Jesús. Y no hemos tenido, como decía la lectura bíblica, buenas nuevas más grandiosas y más extraordinarias en este mundo que el nacimiento de Jesús. Vamos a ver el mundo después que Cristo nació. Lucas 2, 10 y 11 fue nuestra lectura bíblica. Vamos a recrear un poquito lo que hablan estos dos pasajes. Hermanos, miren qué gozo y qué alegría. Yo no sé si usted se puede alegrar. Yo no sé si usted puede sentir gozo cuando usted lee unos pasajes como estos. Pero yo no solo los leo. Nosotros no podemos solamente leer e ir por encima de las palabras en la Biblia, hermanos. A la medida que vamos leyendo tenemos que ir, ¿qué? Tenemos que ir imaginando lo que allí está sucediendo. Si no recreamos esas escenas que nos habla la Biblia, pues no las vamos a apreciar, ¿ok? Así que vamos a recrearlas, vamos a apreciarlo. Dice que el ángel les dijo, ¿a quiénes les dijo? ¿A quiénes les dijo? A los pastores. ¿Qué eran los pastores? Cuidadores de ovejas, eran cuidadores de ovejas. ¿Y dónde los pastores cuidaban las ovejas? En los campos. ¿Okay? En los bosques, en los campos, allá los llevaban donde quiera que hubiese pasto para que ellas comieran y donde quiera que hubiese agua para que pudieran tomar agua. ¿Alguien me puede dar alguna cualidad de un pastor? ¿En qué consistía el trabajo de los pastores con las ovejas? Ay, no les oigo, díganme. Eran pacientes, tenían que ser pacientes porque las ovejas, vamos a decirlo bien claro, son animales brutos. ¿Cierto o falso? Son animales bien mansos, pero bien brutos. Al punto que si una se tira por un barranco y las demás van atrás, ¿qué van a hacer? Se tiran. ¿Okay? Pero son animales muy mansos. Así que los pastores tenían que tener lo que dijeron ustedes, paciencia. ¿Elín? Conoce las ovejas. Es más, yo me imagino que hasta les ponían nombre de también que las conocían. Pero, ¿eran qué? Sacrificados, cuando la mayoría de la gente estaban en sus casitas durmiendo, en calor, ellos estaban en los campos a la intemperie, ¿verdad? Cuidando. Yo no sé cuántos de ustedes han estado aquí rompiendo noches por mucho tiempo, trabajando. Pero pica, hermano. Pica cuando uno está muchas noches trabajando de corrido. Ese era el sacrificio de los pastores. Pero tenían también una cualidad bien importante los pastores. Porque cuando un lobo aparecía, mis hermanos, los pastores no echaban a correr. ¿Qué hacían los pastores? Tenían que enfrentar ese lobo. Y si aparecía un león igual, ¿cómo lo hacían? Yo no sé. Las herramientas que tenían, las armas yo no sé cómo lo hacían. Pero los pastores eran hombres valientes. Que si llegaba una fiera a tratar de comerse o llevarse sus ovejas, ellos lo iban a ¿qué? La iban a enfrentar. Pero mira, estos hombres que estaban acostumbrados a enfrentar esos peligros, a vivir entre esos peligros, y que eran capaces de enfrentarse a un león si tenían que hacerlo como lo hizo David, ¿okay? Dice que cuando el ángel les dijo, ¿qué cosa? No temáis, hermano. Vamos a imaginarnos esto. Cuando el ángel se apareció Pedro, ¿qué iban a hacer los pastores? ¿Enfrentarlo? Iban a echar a correr, hermano. Ellos estaban, como dicen por ahí, embarrados, ¿verdad? Iban a echar a correr. Ellos no pensaron en otra cosa, estaban acostumbrados a la fiera. Pero eso que apareció allí, esa luz, esa gloria que apareció allí, eso fue algo, no fue algo, hermano, no piense que para ellos fue algo hermoso cuando lo vieron. Para ellos fue impresionante y temeroso.
al punto que iban a echarlo a correr y el ángel le dijo, no temáis. ¿Okay? No temáis, no tengan miedo. Fue lo primero que le dijo, porque he aquí, miren qué cosa hermosa, he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Les vengo a traer unas noticias de gran gozo, hermano, y tengo la piel erizada, que será para todo el pueblo, hermano, no para los de Belén, no para Nazaret, no para Judea, no para Galilea. No, era para África, era para Asia, para Australia, para el continente sudamericano, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, era para el mundo entero. Le voy a dar para todo el pueblo buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, hermano. Y yo digo, gloria a Dios por eso, hermano. Esa gente, después del miedo, ¿ok? Cuando ellos escucharon esas noticias, hermano, ay, hoy, entonces fue que entonces ellos se detuvieron y comenzaron a dar para atrás. El Mesías esperado, aquel de quien nos habían hablado nuestros padres. ¿Estaban los pastores esperando a Jesús esa noche? ¿Lo estaban esperando? No lo estaban esperando, pero entonces empezaron ahí a pensar, ahí atrás, el Mesías, de quien nuestros padres nos habían hablado, de quien hablan las profecías, ha nacido hoy. Hermano, yo tengo la piel erizada de decirlo y pensarlo, pero ellos no se quedaron sentados como ustedes se quedaron sentados. Yo estoy seguro que esos hombres empezaron a brincar, Eliezer. Empezaron a brincar, empezaron a dar gloria y a correr y no sabían qué hacer de la alegría y del gozo, hermano, porque Jesús había nacido. Había llegado la salvación a este mundo, hermanos. Y esa era la buena nueva de gran gozo que ellos estaban recibiendo en ese momento. Después que Cristo vino al mundo, el cielo vino a la tierra. Dice allí en Fundamentos sobre la Educación Cristiana, página 199. Jesús miró con infinita compasión al mundo en su condición degradada. ¿Cuál era la condición, como mencionamos antes? Degradada. Y Jesús la miró, ¿verdad?, al mundo, a la humanidad con compasión. Asumió yo sigo leyendo estas cosas, hermano, y sigo me pongo bruto, como dicen por ahí, porque no lo puedo entender. Pero el Señor, el Dios del universo, el creador de todo, hermano, decidió, ¿qué cosa? Asumir la forma humana para poder ponerse en contacto con la humanidad y agarrarla de ese estado de degradación donde se encontraba el hombre. Esto es grande, hermano. Ese Dios cogió la forma humana para venir a buscar esa humanidad que estaba degradada, agarrarlo y hacer ¿qué cosa con ellos? Y elevarlo. ¿Okay? Esto es como niveles. Miren, piensen, diferentes niveles, 10 niveles. Pues nosotros estábamos debajo del nivel número 1. La raza humana en el nivel más bajo, allá debajo, no sobre el nivel 1, no. Estábamos debajo del nivel 1. Allá vino Jesús, agarró la forma humana y vino a buscarnos para elevarnos, mira, y ponernos sobre el nivel número 10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. ¿Cómo estaba la humanidad? Perdida, sin esperanza. Antes que Jesús viniera a este mundo, estaba perdida la humanidad, hermanos, sin esperanza. Y continúa diciendo, el cielo vino a la tierra, llegó hasta lo más profundo de la miseria y la aflicción humanas, con el fin de tomar al hombre de la manera en que lo encontró, en aflicción, en miseria, de esa manera como lo encontró, agarrarlo, un ser manchado por la corrupción, degradado por el vicio, depravado por el pecado. Miren qué terrible. Degradado por el pecado, ¿y qué? Y unido a Satanás. Había esperanza. Todo eso. Pero encima de todo eso, dice la sierva del Señor bien claro, que estaban unidos a Satanás, en apostasía. Y para agarrarlo a ese ser humano y elevarlo a un lugar, ay Dios mío, qué cosa linda, agarrarlo y elevarlo a un lugar, ¿en dónde? En su trono, hermanos. Allí hay un lugar para usted y para mí.
Cristo nació por ti. Cristo vino a este mundo para que usted y yo, hermanos, tengamos la oportunidad, habiendo Él sufrido lo que nos correspondía a nosotros, ahora usted y yo tenemos la oportunidad de algún día estar ¿dónde? En el trono del Señor, allí sentado a su lado. Usted se lo puede imaginar. ¿Se lo puede imaginar? Si se lo puede imaginar o no, hermano, no importa. Lo importante es que eso es cierto y es así. Porque el Señor lo ha prometido. El Señor lo ha prometido. Después que Cristo vino al mundo, continúa diciendo ahora el libro La Educación en la página 73. La excelencia humana se manifestó. Escuchen esto. Porque hay veces que nosotros leemos de personajes bíblicos, y yo leo de personajes bíblicos y me emociono. Yo leo de Moisés, hermano, y yo me pongo a pensar en Moisés. Yo digo, wow, a la que este Moisés era un bárbaro. ¿Ah? Y de José, que lo vamos a leer ahí. ¿Ah? ¿De quién es más? ¿Quién más? Hermano, uno lee de esos personajes y uno dice, pero estos hombres eran una cosa aparte. No eran cosa aparte nada, hermano. Eran hombres de carne y hueso, igual que usted y yo. Pero eran hombres que estaban llenos del poder ¿de qué? Del Espíritu Santo en sus vidas. Que es lo que nosotros necesitamos para poder ser igual como eran ellos. Pero no ser como ellos, sino ser como aquel a quien ellos reflejaban. Y vamos a leer la cita. Todas las excelencias manifestadas en las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos ¿de quién? De Cristo. La pureza y la bondad de José. La pureza y la bondad de José. Ese José era un bárbaro. La fe y la mansedumbre y la tolerancia de Moisés. Después de Jesús, el personaje bíblico que a mí me fascina es Moisés. Esa fe, ¿era tolerante Moisés? ¿Tenía fe en Moisés? No vamos a hablar porque no es el tema. La firmeza de Eliseo. ¿Era firme Eliseo? ¿Titubeaba Eliseo? Cuando Elías le preguntó a Eliseo que él le iba a pedir, que él quería, ¿qué contestó Eliseo? No titubeó Pedro. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Sin titubear, un hombre firme, sabía lo que quería. ¿Okay? El ardor y la abnegación de Pablo. Había abnegación y ardor en la manera como Pablo predicaba el evangelio. Pero ese ardor y esa abnegación la tenía desde antes. Porque Pablo tenía abnegación y tenía ardor con aquello que él había aprendido a los pies de Gamaliel. Pero cuando Cristo le cogió el corazón y resucitó y nació en el corazón de Pablo, hermano, ese ardor y esa abnegación fue aún más profunda todavía y más poderosa. El poder mental y espiritual manifestado en todos estos hombres y en todos los demás que alguna vez vivieron en la tierra no eran más que destellos del esplendor de la gloria de Cristo. En Él se hallaba el ideal perfecto. En Cristo, hermanos, se hallaba el ideal perfecto. Nosotros leemos de estos personajes y nos emocionamos. Miren, esos personajes no eran más que destellitos, cositas, ¿verdad? Sencillas de lo que es el ideal. Ellos lo que manifestaban era, y a lo que iban era, ¿a qué? Al ideal perfecto, ¿que es quién? Cristo Jesús. Y el tiempo avanza. Continúa diciendo la cita. Después que Cristo vino al mundo, recibimos un modelo verdadero. Cristo vino al mundo para revelar ese ideal perfecto que vimos anteriormente en la cita anterior, como el único y verdadero blanco de nuestros esfuerzos, para mostrar lo que todo ser humano debería ser, lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad, todos los que los recibieran. ¿Quiénes? Todos los que ¿qué? Los que los recibieran. Oye, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Amó a algunos. ¿A quiénes ama Dios? Al mundo. Pero el versículo continúa y dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga que gozar. Dios ama a todo el mundo, ¿cierto? Pero la vida eterna, ¿para quiénes es? Para los que creen en Él. Nos ama a todos. Pero la vida eterna es la recompensa solo para los que creen en Él, para los que le reciban. Y continuamos.
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, Juan 5:39. ¿Nos da salvación y vida eterna la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Nos da salvación y vida eterna la palabra de Dios? No. La salvación y la vida eterna la obtenemos ¿en quién? Ah, pero ese Cristo en quien tenemos salvación y vida eterna nos manifiesta ¿a través de qué? A través de la palabra. Se nos manifiesta a través de la palabra. Y yo estoy avanzando por el tiempo, hermano. Dejé atrás 2 o 3 páginas de las que tenía aquí. Querido hermano, desonador, miembros y visita, Jesús nació por ti. ¿Por quién nació Jesús? Por ti. Oye, mira al que está a tu lado. No lo mire así Mira al que está a tu lado y dile, Jesús nació por ti. Díselo. Jesús nació por ti. Jesús nació por ti para ser el rey de tu vida. ¿Y qué es un rey? Un rey es un hombre que tiene a su cargo un pueblo al que ama, por el que se preocupa, al que protege, al que le da lo que necesita. Pero un rey también es una persona a quien se le da honor, pleitesía, alabanza, adoración. Él nació por ti, Cristo nació por ti, hermano, para ser el rey de tu vida. Jesús nació para ser el sacerdote de tu vida. Ese personaje que intercede por ti, que cuando tú oras al Padre, como enseñó Jesús que debiera ser, que debemos orar al Padre, y tú le dices al Padre, Señor, perdóname por haber pensado en la mujer de mi prójimo, por haberme ido con el hombre que no era mío, por haber fornicado. Y tú le dices, Señor, perdóname por haber visto lo que no debía haber visto. Señor, perdóname por haber hablado las palabras que hablé, por haber hablado mal del prójimo. Señor, perdóname por lo que sea. Y tú te paras delante de Dios, y Dios cuando te mira lo que ve en ti es esa mancha de pecado que hay en ti, porque no nos puede ver de otra manera, hermano, porque no hay justicia en usted y en mí. Pero Jesús nació para ser tu sacerdote, y cuando tú estás delante de Dios pidiéndole, y Dios lo que ve es tu mancha de pecado, sale Jesús corriendo, hermano, y se pone entre medio de Dios y de ti, y expande sus manos, y le dice, Señor, yo le conozco, yo conozco a Héctor, yo conozco a Elías, yo le conozco. Mira las marcas que están en mis manos, Señor. Esos clavos fueron por Él. La sangre que derramé fue para limpiarlo de su pecado. Y Él, como tú me enviaste amando al mundo, Él ha creído en mí. Y ahora la salvación y la vida eterna es para Él. Jesús nació para ser tu sacerdote. Jesús nació para hacer tu sacrificio, para morir en tu lugar y en mi lugar. Hermanos, el castigo que debió caer sobre ti, sobre mí, el dolor, la pena, la muerte, Jesús nació para tomar tu lugar, a fin de que tú y yo, me llevaron el slide, a fin de que tú y yo, querido hermano, seamos elevados y seamos su alegría eterna. Jesús nació por ti, querido hermano. Él nació para transformar el hijo del trueno en el discípulo amado, en el discípulo amoroso. Jesús nació para cambiar los hijos del trueno que podamos haber en sonador y transformarnos también en discípulos amados. Jesús nació por ti para cambiar tu vida. Jesús nació por ti para que ya tú no andes en desesperanza. Jesús nació por ti para implantar fe en tu vida. Jesús nació por ti para que tengas esperanza, para que tengas amor y para que compartas ese amor como nació en el corazón de Juan y lo compartía. También nació por ti para que compartas ese amor con los demás. Jesús nació por ti
hermano, porque tú eres su mayor alegría. Si Juan fue capaz de expresar allí en su tercera epístola, el versículo 4, y decir: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, hermano, ¿cuánto más creen ustedes que Dios debe hacer la misma expresión por nosotros? Dios dice en esta mañana: no tengo mayor gozo que este, que el saber que mis hijos en Sonador andan en la verdad, que tienen a Jesús en sus vidas, que le han aceptado y que viven en la bendita y gloriosa esperanza de cuando yo vaya a buscarle, ellos estén conmigo eternamente y por los siglos sin fin. ¿Cuántos agradecen en esta mañana a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, Cristo Jesús, por haber nacido en este mundo? ¿Cuántos lo agradecen? Amén y gloria a Dios. Les invito entonces a que estemos todos en pies y cantemos nuestro himno tema, lean sí. Tú eres la pasión de Cristo.